Hola de nuevo, estamos hoy otra vez reunidos intentando hablarles de cosas que a nosotros nos están interesando. Esto no es nuevo, de hecho, ¿no? Ya sabemos que las películas de las que vamos a hablar a continuación, pues quizás para algunos ya es obsoleta, pero creemos que no es conveniente dejarlo pasar de largo. Por eso vamos a hablar hoy acerca de dos películas en especial. Uno es La ballena y la otra es la película de Tar. Así que esperamos que les guste. Juan Diego, qué gusto verte de nuevo. Igual, Michelle, qué bueno que ya estamos de nuevo reunidos. Sí. Ojalá que sea con más frecuencia. Y también agradecerles que hemos tenido buena respuesta con los últimos videos que hemos subido. Sí. Que ha gustado lo del bagel y todas estas cosas extrañas de la del todo en todas partes. Y pues esperamos que hoy les guste de nuevo. Entonces iniciamos con La ballena. Particularmente La ballena creo que es la película de los Oscar. ¿Tú crees? Sí, en un sentido como bastante directo o bastante entendible para la audiencia, aunque a muchos nos haya generado como una especie de... ¿A ti qué te generó La ballena? A mí me movió todas las fibras posibles de mi existencia, por un tema que creo que es el medular en este asunto, pero creo que estaría bueno que también tú me dijeras qué opinabas o qué opinas acerca de esto. No, si quieres mejor inicia porque pues, creo que vamos a diferir un poco en nuestras reacciones, pero muy bien. Ok, bueno, mira, el tema de la... O sea, me refiero a qué te hizo sentir o si conectaste, te gustó. Sí, conecté completamente de inicio a fin. Ya más o menos uno preveía como qué situación iban a abordar porque era bastante evidente en todos los pósters que pues esto de la ballena tenía una relación con el tema del sobrepeso, la obesidad. Pero creo que lo que más me hizo conectar a mí con esta película fue el tema del autoabandono, ¿no? Creo que en algún grado todos hemos sido Charlie de la película de la ballena, en donde nos hemos autoabandonado por circunstancias que superan quizás nuestra forma de sobrellevarlas en la vida cotidiana, pero que no dejan de ser cosas meramente humanas, a diferencia de lo que pudimos ver en el todo en todas partes, que hay un elemento ficticio, hay un elemento del saltoverso y todas estas cosas. En La ballena no hay nada que no sea familiar para nosotros. Desde el punto en donde estamos viendo que el personaje principal, Charlie, es un hombre que ha abrazado la idea de morir y que solamente intenta como reafirmar o conocer que hizo cosas buenas en su vida, como simplemente para partir. Entonces, el tema del autoabandono se mezcla con otra serie de fenómenos ahí interesantes como el suicidio, como el tema de la obsesión compulsiva, cuando vemos estas escenas en donde él come, cuando se siente preocupado y las cosas no salen como quizás las pensó. Y el otro tema es el tema familiar, que creo que es lo que más nos hace, o me hizo a mí, estar durante toda la película con los pies sobre la tierra y constantemente yendo y viniendo hacia lo que la película me mostraba y lo que yo había vivido o estaba viviendo en mi momento, ¿no? Porque es, creo que, incuestionable que todos hemos de alguna manera experimentado conflictos personales a partir de una fricción familiar, como solía pasar o como pasó en diferentes momentos con Charlie, ¿no? En la película de La ballena. Entonces el autoabandono del que se habla en varias partes o en todas las partes de la película no es más que una de las cosas que yo ya había mencionado en otros videos, como el relato o la crónica de un personaje o de una persona que está hablando y evidenciando todas las cosas que en su vida dejaron de funcionar, pero que aún y sabiendo que no están funcionando, tú abrazas la idea de que simplemente van a existir como no funcionales. ¿Me explico? Como cuando ya tienes una resignación a que tu vida es tal, aunque te gustaría que fuera diferente, te ves imposibilitado, como si fuera una verdadera condición física y mental de no poder hacer lo que la gente espera que hagas. En este caso, Charlie, recordemos, no era el padre ejemplar. La película nos cuenta que él abandonó a su hija por estar con una persona a la que amaba y que pues por sus preferencias sexuales se vio, digamos que, orillado a suicidarse.
¿no? Una serie de acontecimientos también familiares por parte de su pareja en donde pues él, al ser minoría dentro de una religión que era difícil de aceptar, pues comenzó a tener esta depresión que lo llevó simplemente al suicidio. Y posteriormente pareciera que este síntoma del suicidio, o este padecimiento, lo absorbió también Charlie, ¿no? Como sintiéndose culpable por haber, pues, no solamente abandonado, que en muchas ocasiones se utiliza esta palabra para referirse a su rol de padre. No solamente la culpa radicaba en haber abandonado a su hija, sino en haber quizás interferido o intervenido en romper normas sociales como la homosexualidad, ¿no? Y pareciera que la homosexualidad fue el punto de quiebre en la relación de ambos, no por el hecho de ser homosexuales, sino por pertenecer a una religión, pues que no lo veía como una cuestión agradable. Y hay un sinfín de cosas ahí muy interesantes. Por ejemplo, hay otro rol dentro de los personajes, no recuerdo el nombre, pero es la enfermera, la que es su cuñada, ¿no? Ajá, su cuñada, precisamente. Que igual que Charlie, pues vivían un duelo de manera conjunta. La aparente diferencia entre uno y otro es que Charlie había terminado de metabolizar su duelo con la obesidad. Y la cuñada, la enfermera, su amiga, había de alguna manera metabolizado el duelo con la protección y el cuidado de Charlie. Uh-huh. Había como una especie de desplazamiento cruzado entre ambos, en donde por un lado Charlie buscaba desplazar toda su culpa con una obra biológica como su hija, y por otro lado la enfermera desplazaba la ausencia de su hermano con Charlie, ¿no? Al final era el lazo que lo mantenía o la mantenía con este cariño este cuerpo físico que ya no existía. Entonces, entre los dos, es decir, entre Charlie y la enfermera, que es donde se desarrolla la mayor parte de la película, la enfermera ha visualizado para mí o ha graficado de alguna forma una de las manías que yo suelo tener de manera constante con las personas que yo suelo querer, que suelo decir son mis familiares cercanos o mis personas queridas o mis personas de confianza. Suele ser muy común, por ejemplo, para mí, que asumo el papel de cuidador, ¿no? Y el papel de cuidador tiende a ser también una especie de autoabandono, de autosabotaje. Porque en la mayor parte de las ocasiones el cuidador no se cuida a sí mismo, ¿no? Descuida parte de su vida de maneras inexplicables y diversas, pero termina también teniendo un elemento bien interesante que yo a estas alturas de mi vida apenas voy entendiendo, que es la de como la neutralización de las emociones. No sé si alguna vez a ti te ha pasado como mecanismo de defensa, que estás ante una situación que pone a prueba tus emociones y como mecanismo de defensa lo que haces es neutralizar tus emociones, ¿no? Sí, como claro. Simplemente decir... Yo vivo de eso. O sea. Bueno, somos dos. Sí. Sí, porque a mí me pasa muy a menudo que, como, insisto, mecanismo de defensa, busco ser el ojo que vea de manera objetiva la situación que está alterando algo. A mí no me gusta decir ese tipo de expresiones porque no creo que sean ciertas. Es decir, no creo que sea menos objetivo el actuar bien aunque estés emocionado. Uh-huh. Lo que a mí me pasa es que actúo mal y me suelo equivocar mucho cuando estoy emocionado. Entonces me censuro emocionalmente porque no quiero equivocarme y porque normalmente hago mejor las cosas, según mi opinión y según mi experiencia personal, cuando las he pensado y las he meditado. Cuando actúo por impulso, suelo equivocarme mucho. Sin embargo, sé y conozco muchas personas que actúan muy bien. Incluso actúan mejor, con mejor juicio, cuando están muy emocionados, cuando están llevados por la alegría o por el coraje, por el ímpetu o por lo que sea. Y actúan con mucha más determinación. O sea que decir que por el hecho de no actuar llevado por las emociones estás siendo más o menos objetivo, no creo que sea el caso. Creo que depende de cada situación
y depende de lo que le funcione a cada quien, pero en mi caso particular yo suelo censurar mis emociones y trato de no hacer nada cuando estoy molesto, frustrado o alegre, porque sé que suelo equivocarme mucho. Sí. Y me gusta más actuar habiendo pensado y meditado las cosas que actuar por impulso. Creo que me equivoco menos, creo que lo hago mejor. Sin embargo, insisto, no creo que eso signifique... lo que yo pienso de eso es que tengo poca inteligencia emocional, que finalmente creo que ese es el dilema que está detrás. No se trata de una cuestión de objetividad, al menos desde mi punto de vista, sino que se trata de una cuestión de falta de inteligencia emocional. Es decir, no me considero capaz de aprovechar mis impulsos. Que eso es un asunto que, insisto, no sé si es tu situación, pero lo digo desde mi punto de vista. Mi situación puede ser un poco parecida a la tuya, o era muy parecida a la tuya, hasta que simplemente esta como táctica de vivir me dejó de funcionar. O sea, llegó un punto en donde estar así simplemente como neutralizando porque tengo miedo a equivocarme ya no me resultaba. Era como si hubiera caducado esa manera de vivir, y entonces aprendí que había otras maneras de también utilizar este mecanismo de defensa, porque eso es algo bien chistoso. O sea, una vez que tú creas un mecanismo de defensa es imposible que te deshagas de él. Más bien aprendes a vivir con él, ¿no? Y es como una estructura, la cual no tiene nada, sino que tú vas como rellenándola conforme a tus etapas de vida, y puede cambiarse de maneras diferentes. Entonces, mi manera pretendida de intentar vivir hoy mi vida es como simplemente hacer aquello que en el momento está ocurriendo, y después ver si lo que hice, pensé o dije era algo como bueno o correcto, ¿no? Que eso genera mucho conflicto de pronto a mí, como que qué juicios morales son buenos o malos. Pero bueno, ese es otro tema. Cuando yo me refiero a tener como una vista objetiva, me refiero a que de pronto, en mi caso, neutralizar mis emociones funciona para tomar una buena decisión. Ya. ¿Sí? Entonces es como, hay caos. Ejemplo, un accidente de auto. Van más personas en el coche, yo iba manejando, nosotros estamos bien, pero las otras personas parece que no. Entonces todos están en pánico y en shock. Yo también lo viví, pero lo acorté. Neutralicé mi tiempo de vivir estas emociones porque asumí el papel de cuidadora, y entonces ahora tengo que responder por todos y tengo que ver que todo salga de manera correcta. Justamente esta como experiencia de vida o esta forma de vivir la tenemos muchas personas. Ahora, cuando TikTok aparece y aparece como un estándar de moda el que veas por tu salud mental, que a mí me parece un cliché, realmente no me gusta, pero hay muchos videos en esta red social en donde pues parece que lo ideal es que tú conozcas qué tipo de persona eres y entonces empieces a categorizarlas, ¿no? Como el del cuidador, el protector, el del apego ansioso, el del apego evitativo y un sinfín de cosas. Pero esto es algo que, independientemente de que lo etiquetes o no, ha existido. Y esta película, la de la ballena, en mi parecer engloba muchas de las etiquetas que hoy están popularizadas en esta red social. Por ejemplo, el de la cuidadora, para mí ha sido como la personificación de lo que yo suelo hacer en muchas ocasiones. Así como Charlie, con su autoabandono, en diferentes momentos de mi vida me identificó. Entonces, esa situación tan emocional, no racional, me mantuvo todo el tiempo introspectiva. Y creo que hay elementos ahí de la película que fueron útiles. Sin embargo, yo, como todos creo, nos creemos expertos como para juzgarlo. Y una de las cosas que yo sí hubiera dicho hubiera funcionado de otra manera, quizás, es el que tuvieron que utilizar, y esto es algo que me atrevo a decir, tuvieron que utilizar la obesidad para hacer más gráfico lo que nosotros hacemos de diferentes formas. Es decir, el autoabandono no solamente se da con la obesidad, se da con tus relaciones de parejas tóxicas, o con tus relaciones fracturadas familiares, o con tu propia relación fracturada, ¿no? Contigo mismo. Entonces, creo que por eso ha habido un sinfín de críticas respecto a la gordofobia que aparentemente hay dentro de la película. Y hay mucha gente que ha decidido no hablar de ello por empatizar de alguna forma contigo o con un familiar que tiene una obesidad, y que entonces lo que no estamos haciendo es asumir que esta obesidad
ficticia en película o real en nuestra vida, esconde algo, ¿no? Y ese esconder algo es justamente de lo que toda la película habla Charlie. Sí, sí. Pero a ti, por ejemplo, Charlie, ¿te cae bien? ¿Te cayó bien? Es decir, ¿crees que...? Porque es, creo, un protagonista extraño. Caerme bien en el sentido de que, ¿cómo? Es decir, ¿qué sentimientos te despierta? Es decir, yo creo que una de las principales interpretaciones que podemos hacer de Charlie y por la que podemos empatizar con él es porque podemos entenderlo como si fuese una víctima. Sí, a ese punto en el que lo ejemplificas, sí no fue de todo agradable para mí, porque al final, y no sé si es el camino más corto hacia la redención o no, pero el tratar de desplazar lo que sea que tengas con otro ser humano que no eres tú, me parece algo un poco cobarde. Con su hija, por ejemplo. ¿La recuerdas esta escena que es, creo que de las más emblemáticas de Charlie? Cuando está discutiendo con la mamá de su hija y entonces la esposa no puede simplemente compartir más de 10 minutos el espacio con él porque entonces empieza a sentir lástima y empieza a cuestionarse cómo fue que llegó a este grado y por qué no estuvo en la vida. Toda esta serie de cosas que ya sabemos. Pero en el momento en el que ella decide simplemente levantarse e irse, él le pregunta o prácticamente le hace comprometerse con la idea de que su hija es una buena persona y que no le va a hacer falta nada. Y es muy insistente como en este diálogo con la esposa o la mamá de su hija, de que le confirme que él hizo una sola cosa buena en su vida. Y esa única cosa buena en su vida no es criar a su hija, porque no la crió. Lo que yo leí entre líneas es que esa cosa buena es haberla hecho. Y de alguna manera, en un tiempo récord de 2 semanas, o no sé cuánto tiempo pasó en la película, decir, estuve con mi hija, tuve tiempo de calidad, la conocí, me conoció, entonces puedo morir. Y le di dinero. Exactamente, sí. Entonces, yo creo que eso es bastante... Pero entonces, todas estas cosas que dices, pareciera que tuvieras un asunto con Charlie en el sentido de decir que te cae mal. Sí, no, es decir, porque... no es un... No, vaya, el que haya sido obeso no justifica que haya tenido actos poco morales. O sea, pero no... es que eso es una cuestión interesante que lo señales tan claramente, porque sí, evidentemente creo que la obesidad es un tema dominante, irremediablemente, pero por varias razones considero yo que no es el verdadero problema central de la película. Es decir, no creo que la obesidad realmente sea el verdadero tema que esté tratando la película. Y por eso la cuestión de pensar o de preguntarte cómo te cae Charlie, porque creo que la calidad moral de esta persona es justamente el tema de la película, ¿no? Es decir, cómo él ha decidido llevar su vida y cuáles han sido los resultados de sus decisiones. Porque finalmente la obesidad no es más que el resultado de muchas decisiones, constantes decisiones que él toma. Y como muchos aspectos de su vida es algo que dio como resultado algo tremendamente malo. O sea, que dio un muy mal resultado. Entonces, por eso mi cuestión, es decir, eso podría hacernos pensar que se trata de una víctima y empatizar con él en el sentido de decir, pobrecito, está viviendo una vida desastrosa, está viviendo pues una vida, digamos, muy mala que le tocó vivir, podríamos llegar a pensar, y por lo tanto podríamos entender que la película trate de darle algo así como una especie de redención al final. Sí. Que esa es quizá la lectura más fácil de hacer de la película. Pero eso sería asumir que Charlie es una buena persona que ha sido víctima de su circunstancia y que finalmente, pues, digamos, hace un acto de redención, por decirlo así, y que termina por, digamos, morir tranquilo, ascendiendo en esta figura metafórica hacia la luz, que es un poco lo que vemos al final de la película. Esa, por ejemplo, esa metáfora, que es prácticamente lo único que vemos así medio extraño en la película, a mí me sorprendió porque Aronofsky suele tener películas muchísimo más simbólicas y muchísimo más confusas con estos elementos de, digamos, simbólicos y con no saber
a ciencia cierta cuando estás viendo sus películas si lo que está pasando es parte de un sueño, es parte de una alucinación, es parte de un viaje de drogas, porque suele ser muy bueno en retratar o en traspasar los límites de la conciencia, el cine de Aronofsky. Por ejemplo, Requiem por un sueño, Pi, el orden del caos, también Madre, incluso. Todas estas películas suelen tener estos elementos narrativos en los que uno no está seguro de dónde está parado, de si está en la alucinación del personaje o en la realidad. Y es lo único que vemos al final de La ballena, que vemos esta figura metafórica de él ascendiendo hacia la luz, sí, que asumimos o podemos asumir que se trata de la muerte del personaje. Sin embargo, insisto con mi cuestión. Este personaje, ¿cómo puede ser leído el personaje de Charlie? Creo que la lectura fácil es entenderlo como víctima y por lo tanto quererlo y apreciarlo como una persona aparentemente dulce que está al borde de su vida en una situación de la que aparentemente podríamos entenderlo como víctima y que por lo tanto no es responsable, sí, al 100% de lo que le ha pasado. Y por lo tanto, insisto, empatizar con él y quererlo incluso, porque es un personaje adorable hasta cierto punto, al menos lo que vemos de él, que es una persona que tiene buenas intenciones, que aparentemente no tiene algo así como interés de hacerle daño a nadie, ni de pelearse con nadie, y sin embargo está en una situación bastante vulnerable, en una situación de aparente depresión profunda por varias razones, pero insisto, ¿esa es la lectura que tú harías de este personaje? No, por supuesto que no. De hecho, creo que es la lectura que se suele hacer cuando justificas ciertos actos, ¿no? Como es el de Charlie. Pareciera que es la pregunta no dicha que intenta hacer el director durante la película. O sea, es el cuestionamiento que de pronto te deja entre líneas ahí de... como si tuviera uno que decidir qué postura tomar al respecto. Es decir, vas a verlo precisamente como lo que mencionas, como Charlie la víctima o como Charlie el ser humano, ¿no? Porque es muy diferente una vez que uno se pone quizás o intenta o pretende ponerse en los zapatos del personaje, porque todos hemos ido en algún punto ese Charlie, ¿no? En algún momento, y hemos ido en algún punto la enfermera y claro, hemos ido en algún punto la hija, pero los discursos o los diálogos que llegaban a tener Charlie con él y su hija no eran discursos que estuvieran cargados de mentira. Si recuerdas, lo que la hija le reclamaba era justamente lo que cualquier hijo le reclama a un padre que está ausente. Es decir, la ausencia de Charlie durante los años de vida de la adolescencia de su hija no fueron una condición azarosa. Es decir, el destino no lo puso en la otra punta del mundo con la imposibilidad de viajar. Lo tenía cerca, ¿no? Y él había decidido ser feliz con el amor que recibía de esta persona. Y ahí entro en otro punto que yo creo que para mí fue bastante cuestionable. Son dos. Uno es el amor narrado desde la película, y el segundo es el de la espiritualidad. Pero este primer tema, el tema del amor, pareciera que el director, o mi interpretación quizás de la película, nos narra un amor que precisamente está romantizado de inicio a fin. Y esta romantización radica prácticamente en decir que el amor todo lo puede y por el amor yo puedo simplemente autoabandonarme y después reencontrarme para querer o pretender recibir amor de otra persona. Entonces la conjugación del amor que vemos en esta película es una conjugación bastante común, ¿no? Que todos hemos visto e hemos idealizado, ¿no? Un amor para siempre. Ya ves que luego el novio o su pareja muere, pero él continúa como que teniendo una especie de fidelidad, una especie pues sí, eso, una especie de fidelidad para con su novio muerto. Tiene también un amor, un agradecimiento disfrazado de no sé qué con la cuñada, que en muchas ocasiones pues simplemente sabe que en lugar de hacerle un bien le hace un mal, pero también reconoce que esta compañera suya, esta amiga suya, está imposibilitada a simplemente darle la espalda, ¿no? Entonces, también hay otra actitud bastante cuestionable, que es cuando ella le hace como este comentario de, ya ves que llegó como con una cubeta de
de piezas de pollo. Y él ya estaba muy mal, estaba en esta etapa en donde estaba realmente muy mal. Entonces hay una escena en donde la cámara toma la cara de la enfermera, donde ella está con esa especie de resignación y de culpa por darle de comer, por seguir alimentando, ¿no? A Charlie. Y sabiendo que ese alimento en otras circunstancias fuera benéfico, pero para él es seguir abonando a que pues sus días en la tierra se acorten. Entonces, si vemos también el amor, cómo lo llega a manejar el director entre el padre y el hijo y la hija, es bastante curioso, porque pareciera que el simple hecho de yo tener un lazo biológico contigo me haga acreedor de tu cariño, aunque no haya estado contigo, aunque no haya fomentado ese cariño de alguna manera. Pero la circunstancia de Charlie, esa circunstancia que tú también mencionas como de tierno o indefenso o víctima de la obesidad o de sí mismo, te hace en alguna manera empatizar más con Charlie que con su hija, aunque la hija haya tenido, por supuesto, toda la razón al reclamarle una serie de circunstancias que recordamos, del por qué la abandonó, por qué no estuvo con ella, cómo también esta ausencia del padre pues se le ha afectado en su manera de relacionarse, y cómo hay una escena también muy interesante en donde él está casi muriendo y la hija le toma una fotografía y lo sube a redes sociales. Entonces el padre justifica esta acción de llamar la atención de su hija como un acto de amor, cuando realmente lo que la hija estaba haciendo era burlarse de su propio padre. Pero Charlie, como migaja de pan con un hambriento, decide tomar esa migaja y llamarle amor. Mi hija, es que es la forma en que mi hija también expresa su amor hacia mí. O sea, realmente eso es lo que está expresando tu hija. Entonces, el elemento del amor, no sé cómo lo habrás percibido tú, pero a mí me pareció que estaba tan crudo ese amor romantizado que todos vivimos o idealizamos de alguna manera, que abonaba en buena medida a toda esta escena de miedo, de ternura, de asco en algunos momentos, y lo terminaba como reforzando. Es decir, terminaba como potencializando estos sabores que había dentro de la escena. Es que en general creo que ese es el verdadero tema de la película, digamos. El verdadero tema no creo que sea la obesidad, no creo que sea la homosexualidad, no creo que sea incluso la paternidad. Creo que el verdadero tema es el fracaso. Hasta cierto punto, este personaje, Charlie, es un personaje fracasado. Ha fracasado en todos los aspectos de su vida. Ha fracasado como esposo, ha fracasado como padre, ha fracasado como pareja, ha fracasado incluso como persona al ser incapaz, tal como vemos en la película, que es incapaz de cuidarse, de hacerse cargo de su propia salud, incluso teniendo el dinero y teniendo la posibilidad de atenderse, o tener la opción de dejar de seguir alimentando su obesidad. Fracasa constantemente al enfrentarse al problema de su salud, y ese fracaso que rodea al personaje y que rodea a los personajes que están con el protagonista, es decir, todos los personajes han padecido los grandes fracasos que él ha cometido. Él, de algún modo, no viene siendo tanto la víctima como el victimario de su propia vida. Sí. Y quizá la víctima más importante de la película sea la hija, ¿no? Porque es ella la que hasta ese momento no ha cometido o no ha tenido parte, digamos, de los fracasos de su padre, sino que solamente ha recibido el abandono, ha recibido la ausencia, digamos, la frustración que dejó en su madre el hecho de haber tenido un esposo, pues, insuficiente. Insuficiente de manera afectiva y de manera incluso sexual. Pues todos estos elementos que rodean al personaje, que insisto, que quedan bastante bien retratados en cómo este personaje ha fracasado de manera sistemática en toda su vida. A mí por eso me parece que el argumento final me parece insuficiente, en mi opinión. Me parece insuficiente como plantear esta redención
de tratar de convencer o de darse cuenta o de convencerse a sí mismo de que su hija no era una malvada como su ex esposa le hacía creer, sino que él trata de convencerse a sí mismo y encuentra motivos al final para convencerse a sí mismo de que su hija no solo no es malvada, sino que además es muy buena, tiene buenas intenciones, es muy inteligente y es maravillosa, como él dice. Pues esa obsesión por tratar de encontrar redención de sus propios fracasos sistemáticos como padre, esposo, pareja y amigo y persona, como cuerpo vital, digamos. Todos sus fracasos, tratar de hacerlos responsabilidad de la calidad moral de su hija, me parece al final un escape mediocre y un escape bastante fallido, en mi opinión, a un personaje que no supo vivir su vida y por lo tanto trata de morir, digamos, apoyándose en su hija, digamos, dándole el peso de su carga existencial a alguien que no tiene la responsabilidad de llevarla. Es decir, la hija tenía la libertad de ser como quisiera y no por eso su padre debería de haber muerto de una forma más miserable. Sí. Es decir, la redención que él relega de su propia vida a su hija, pues solamente revela qué tan fracasado fue este personaje y qué tan incapaz fue de hacerse cargo de su propia vida y de su propia situación emocional. Entonces, me parece que en ese sentido Charlie es un personaje que retrata perfectamente la mediocridad y el fracaso al que puede llegar una persona al evadirse a sí mismo, como digamos en muchos ámbitos, pero especialmente al evadirse en hacerse cargo de sí mismo. Y por lo tanto creo que esa es quizá la verdadera trama de la película, ¿no? Cómo digamos, la alegría o la redención del cobarde siempre radica en alguien más. Sí. Y eso es bastante paradójico, insisto, porque el final, que podría parecer algo como una redención misericordia de la vida, que con Charlie, con un personaje que aparentemente no habría tenido tanta responsabilidad, que sí la tuvo toda la responsabilidad, tanto de sí mismo como de haber apoyado de una manera diferente quizá a su hija, a su esposa, a su ex esposa, quizá haber conseguido ayuda para su pareja o algo así, que no fue capaz, insisto, de resolver todos esos temas, pero insisto, no me parece que ese final pueda redimir por completo todo el fracaso sistemático de esta persona. Y aparentemente creo que es la sensación final que le deja a la mayoría de las personas esta película, que toda esa vida llena de fracasos queda redimida en ese sentimiento final de ponerse de pie y de caminar hacia la luz, como si eso borrara de un plumazo, o sea, como si esa intencionalidad final cambiara por completo toda una vida llena de mediocridad, toda una vida llena de fracaso, toda una vida llena de resultados pobres. Y en ese sentido creo que la película debería ser vista con un poco más de reservas. Es decir, sí. Creo que uno de los grandes problemas de la película es cómo esta persona es increíblemente egoísta y vanidosa, y que por eso es obsesivo consigo mismo. Por ejemplo, es tan obsesivo respecto de su imagen que esa obsesión por su propia imagen se transforma en una vergüenza patológica. Ni siquiera permite ser visto ni por los que le entregan la comida, ni por sus alumnos, y todo eso solamente obedece a que él sabe que de algún modo su vida está descompuesta, su vida está llena de un problema, que es su problema de salud y demás. Pero insisto, todo eso deriva de una obsesión con su propio dolor, una obsesión que incluso le impide conectar con su hija de una forma mucho más saludable, que solamente él de manera cobarde huye y se esconde en su departamento lleno de oscuridad, y casualmente su hija lo visita por una razón que no conocemos, y finalmente en esos últimos momentos de su vida, cuando él está al borde de la muerte,
pues digamos que reconecta y se redime todo eso. Insisto, esto a mí me parece un argumento insuficiente para borrar al personaje que nos queda dibujado en la película, y por lo tanto creo que la película debería ser vista, insisto, como una forma de retratar la mediocridad y el fracaso sistemático de una persona. La segunda paradoja que yo veo, además de esta que comentas, que en su mismo verse vulnerable lo que realmente hacía era reforzar su egocentrismo, ¿no? Por fijarse tanto en sí mismo y buscar de alguna manera librarse de las malas decisiones. La segunda paradoja que a mí me parece bien interesante es en aquella en donde justamente mantiene un diálogo con su ex esposa, y ella le confiesa por qué no dejaba ver a su hija, por qué le negaba, ¿no? Como la convivencia. Y Charlie pensaba que era porque él era un hombre indeseable, ¿no? Visiblemente, emocionalmente. Pero la ex esposa termina confirmándole que más bien no dejaba que esta hija suya fuera a visitarlo, porque entonces ella iba a evidenciar la mala educación que había tenido para con ella. Porque aunque tuviera un padre ausente, aunque le pesara bastante en la vida de Ellie el no haber tenido a su papá y solamente tener como ideas, y esas ideas ser malas, pues la madre justificaba mucha de su maldad justamente no en Charlie, sino en ella misma. Y la paradoja de la que hablo es justamente cómo cada quien considera que hay decisiones en tu vida o en sus vidas que terminan siendo como una respuesta en cadena de otras personas, ¿no? Pero sigue siendo un desplazamiento. Es decir, quizás si la hija bien puede verse afectada por los padres tan disfuncionales, tan abandonados de sí, pero pese a ello, esta chava, esta Ellie, no deja de ser una persona en sí misma. No es como una plastilina que simplemente pues tú puedas ahí depositar lo que quieras y abonarle, ponerle agua, regarle y decir va a crecer algo, ¿no? Es un ser humano que se ha visto prácticamente secuestrado por sus padres y por las decisiones de sus padres. Y si nos pasamos a otros personajes, por ejemplo, nos vamos al misionero, pues personaje que deambula por ahí e intenta de alguna manera hacernos creer que él lleva la palabra de su Dios. Sin embargo, lo que esconde detrás es una culpa, ¿no? Por haber huido de casa, por haber robado dinero, por haber hecho cosas que no van muy acorde a la palabra de Dios, a lo que él en algún principio había pensado que haría. Y si de nuevo hacemos este ejercicio de ponernos a pensar en la enfermera, por ejemplo, también había una situación ahí bastante pues egocéntrica de su parte, porque no había nadie que pudiera hacer mejor su trabajo y entendiera mejor a Charlie que ella misma, ¿no? En muchas ocasiones recordemos esta repetida, pues este repetido ofrecimiento de ayuda del misionero o del que le entregaba la pizza cuando le preguntaba, ¿estás bien? ¿Ocupas algo? Y entonces la enfermera se enteraba por la propia voz de Charlie que había alguien que le ofrecía ayuda y ella se molestaba porque no había nadie mejor capacitada. Por el simple hecho de creerse enfermera o de ser enfermera, pues parecía que la que tenía la obligación de hacer tal cosa era ella. Y así nos podemos pasar de personaje en personaje. Entonces cada personaje en esta película termina siendo un propio Charlie, solo que lo ha expresado físicamente o visiblemente de diferentes maneras, ¿no? Charlie con su obesidad, la hija con la maldad con la que aparentemente pues simplemente supo cómo lidiar, la madre con una especie de alcoholismo, recuerdas que había ahí un vínculo con el alcohol, la enfermera con el título, la etiqueta de cuidadora principal, y el misionero, aquí es la segunda cosa que yo creo que me pareció muy buena, es cómo podemos explicar la espiritualidad cuando hay un sistema de vida tan deplorable como la de Charlie. Es decir, hay varias cuestiones que bien podemos poner sobre la mesa. Uno, el misionero iba pensando que realmente iba a predicar la palabra de Dios. El misionero iba a, de alguna manera, con el diálogo tratar de transmitirle a Charlie que había un mundo
donde había redención, donde había cuestiones como un mundo mejor del que él estaba, ¿no? Y entrar en esa religión que pues el misionero estaba predicando podía ser el motivo que lo llevara a hacer una cosa buena en su vida. Sin embargo, también hay otras ideas ahí que fueron como volcadas dentro de este personaje del misionero, como el morbo, ¿no? ¿Recuerdas que hay escenas en donde el misionero simplemente se queda y ayuda a Charlie por el morbo de saber qué pasa con su vida, qué hace con su vida y si hay alguna forma simplemente de tener algo de dinero a cambio, ¿no? Porque también esto está desarrollado como de maneras muy muy prejuiciosas respecto a los misioneros. Porque recordemos esta plática que tuvo la enfermera con el misionero cuando lo sienta afuera y le dice: tu iglesia fue la culpable de que mi hermano se suicidara, ¿no? Como si la iglesia fuera una cosa monstruosa que te toma y te inhibe y te prohíbe utilizar tu libertad. Y seguimos viendo más de lo que hemos estado hablando, esta justificación, ¿no? Me justifico para no hacerme responsable de mi vida. Claro. Porque todos estos elementos de los cuales hemos estado como de alguna manera entretejiéndolos nos llevan más al punto de que las libertades no son simplemente transferencias que uno pueda asumir, ¿no? La libertad es como una cuestión que te condena. A veces te condena para simplemente ser una persona funcional, o te puede condenar para ser una persona totalmente disfuncional como Charlie, ¿no? Porque la paradoja que creo que un existencialista en su tinta podría abordar de mejor manera, yo ahí me quedo corta, es qué pasa con la libertad de Charlie en este abandono. O sea, Charlie no está siendo víctima de nadie, sino más bien está siendo tan consciente de sí mismo que está eligiendo tener esta vida. Y quizás haya por ahí algún psicólogo o alguien que diga: oye, no, es que cuando estás en situaciones traumáticas te has imposibilitado a ver cosas, pero... Sí, es que ahí sí yo no creo que se trate de una situación, digamos, deliberada de Charlie. Yo no creo que Charlie sea una mala persona. Yo creo que es un cobarde y un mediocre. Pero eso no significa que seas una mala persona, ¿me explico? Pero tampoco te vuelve víctima, ¿no? No, es justamente. Pero ese es el asunto. Que ser cobarde y ser mediocre hacen que Charlie incluso sea todavía más ególatra y egocéntrico de lo que es en origen. Porque claramente si le hacemos preguntas a Charlie, hay muchas preguntas que él no puede responder. Por ejemplo, si él está tan, no sé, ilusionado con ayudar a su hija, ¿por qué no decide cuidarse para estar ahí y apoyarla durante el resto de su vida? ¿Qué le hará más falta a la hija? ¿Una herencia más o menos nutrida o un padre amoroso? ¿Me explico? Es decir, si hubiese sido generoso realmente Charlie, habría tenido menos obsesión por su propio dolor y habría sido más capaz de entregar su vida a su hija, por ejemplo. Pero entonces, de seguro va a haber alguien por ahí que nos comente. No, claro. Lo que quiero decir es que este tipo de preguntas, este tipo de juicios que podemos hacerle a Charlie, él no puede pasarlos. Porque es un personaje que, digamos, fracasó esas pruebas morales que podríamos ponerle. Entonces, ese es el asunto. Ese es el problema con este tipo de cosas. Que el fracaso moral que vemos en Charlie no lo hacen ni lo convierten en una víctima, pero tampoco lo convierten en una mala persona. Es decir, simplemente se trata de alguien que no supo afrontar su vida y que decidió esconderse en su propio dolor. ¿Me explico? Y eso es una decisión deliberada o incluso una decisión emocional o una decisión de cobardía, porque claramente no todos vamos a ser lo suficientemente fuertes como para enfrentar nuestros propios demonios. Claro. Y él justamente fue alguien que, desistió en su enfrentamiento con sus demonios. Es decir, no soportó el dolor de haber perdido a su pareja, no soportó el dolor de haber sido un mal esposo, no soportó el dolor de haber sido un mal padre, y todo ese dolor que de alguna manera pobló su vida terminó por consumirlo y él dejó que eso pasara. Exactamente. Entonces, esa situación, insisto, esa mediocridad o ese fracaso que rodean a la vida de Charlie no significa, sin embargo, que a él lo conviertan en el villano de su vida.
simplemente lo convierten en un fracasado y en un mediocre. Pero ese problema, digamos, normalmente solemos pensar de una forma muy binaria, ¿no? O eres una persona blanca y luminosa, o eres una persona negra y mala y oscura, claro, y demás, ¿no? Entonces, el caso de Charlie no se trata de eso. Es un personaje muy gris, pero que paradójicamente, y eso es lo que a mí me resultaba interesante, muchas personas conectaron con él y con su dolor y lo consideraban casi como un personaje totalmente redimido al final de su vida. Incluso Brendan Fraser, que es también una de las razones por las que muchas personas conectaban con este personaje, porque veían a Brendan Fraser y a la historia de Brendan Fraser. Él decía cosas como de, bueno, es que igual que Charlie, si tú estás en una situación pues de mucho dolor, de depresión y demás, si tú te pones de pie y caminas hacia la luz, como el final de la película, sí, cosas buenas pasarán. Esto lo dijo en la entrega de uno de los premios que recibió. Y entonces parece que ese es el mensaje de la película, que es un mensaje muy luminoso y de que es un mensaje de encontrar el bien en las personas aparentemente malas y en las personas aparentemente oscuras. Sin embargo, insisto, a mí me parece más el retrato de pues de una persona tremendamente mediocre, tremendamente abandonada a sí mismo, y que además fue incapaz de sobreponerse a sus propios demonios, por decirlo de alguna manera. Entonces, no me parece que realmente podamos categorizar a Charlie como un personaje luminoso, bueno y agradable, simplemente porque haría falta no verlo evidente, digamos, ¿no? Sí, yo en ese sentido creo que la película habla de un hombre común y corriente que tomó decisiones en su vida como cualquier otro. Sin embargo, el director ha mostrado que las decisiones que uno suele tomar también pueden ser decisiones como polarizadas o negativas de alguna manera. Es decir, él decidió justamente lo que mencionas. No creo que haya dicho, hoy me desperté con ganas de ser mediocre. No hay como un diálogo tan gráfico respecto a esto, pero sí hay una serie de actitudes y de acciones de las cuales somos conscientes que pues por supuesto terminan aglomerándose en un fracaso, en una mediocridad o en X cosa. Pero al final lo más chocante y checante para uno es que justamente no puedes huir de la libertad de elegir y de elegirte aún y con todas las cosas negativas que socialmente reprimimos y que manejamos como tabú. O sea, nadie quiere, no le puedes decir a nadie por su condición física o por su condición mental porque está siendo despectivo, hasta que lo ves en una película, ¿no? Porque no hay una manera tan directa de agredir a una serie de personas porque no lo escribieron para ti, sin embargo te queda bien y te queda bastante pues gráfico lo que a lo mejor en ideas tienes y que no tienes la manera o la capacidad lingüística de expresarlo. Eso ha sido una de las cosas que a mí me parece más rescatable de esta película, que ha servido de trampolín para uno comunicarse con otras personas respecto a lo que uno está pasando. Es decir, ahí en ese punto quizás este término de la gordofobia podría entrar un poco, porque al final hay humanidad en Charlie, ¿no? Y insistimos en que, pues no lo veo como el villano, pero tampoco lo veo como que como este ser bueno y bondadoso que tomó las mejores decisiones en su vida y por mala suerte, ¿no? Pues simplemente terminó en esta condición. Ahí otra cosa que creo que se anuló y que es muy bizarro para un ser humano común y corriente como nosotros es que nos quiten la suerte. En esta película no hay suerte, no hay un elemento azaroso. Todo es tal cual se nos está planteando. Es decir, el novio, la pareja, no se suicidó por azar, fue decisión, ¿no? Él no está terminando con una condición física deplorable por azar, es decisión. La hija no lo quiere, no porque no pueda, sino porque realmente no quiere, ¿no? La esposa es alcohólica. Todos los personajes terminan viviendo su presente tan presente que entonces se vuelve más difícil tratar de uno verle objetividad a lo que estamos hablando, y es mucho más cómodo y fácil victimizarnos igual que Charlie o igual que cualquier personaje de esta película. Pero igual creo que van a seguir saliendo algunas pues ideas respecto a esta película. Me parece que es una buena reincorporación de Brendan para con el cine. Tendremos que esperar. Y también de Aronofsky, porque después de su última película, la anterior, la de Madre,
que fue pues un fracaso en taquilla y le fue muy mal, estuvo a punto de echar a perder su carrera. Con esta, pues otra vez, digamos, demuestra que es un gran director y que es capaz de hacer gran cine. Pero, insisto, creo que él fue muy comedido con esta película como para tratar de reivindicarse como director. Por eso creo que esta película es tramposamente cursi. Sí. Es que es tramposamente cursi porque si tú quitas esa capa de cursilería de encima, lo que hay detrás son personajes totalmente frustrados y frustrantes y fracasados y que están viviendo una vida tremendamente mediocre, y todo eso queda revestido con una capa de cursilería, y que eso hizo incluso que muchísima gente conectara perfectamente con estos personajes. Y además todavía los elevara pues a pensar que pues eso, que son personajes que representan de alguna manera la bondad humana. Y eso a mí me parece tremendamente tramposo por parte de Aronofsky. Sí. Incluso me atrevería a decir que podría tener una lectura tremendamente sarcástica o irónica en algún sentido, si pudiéramos, digamos, darle esa vertiente. No creo que haya sido la intención del director. Creo que esa es una buena pregunta que podríamos hacernos. ¿Tú cuál crees que sea la intención del director con esta película? Creo que narró las cosas tal como son, y cuando algo es tan real o tan apegado a algo real, se vuelve bizarro, se vuelve paradójico. ¿Tú crees que es una historia cotidiana la que contó? Completamente. Yo te lo puedo decir desde mi experiencia. Wow. He estado en muchas circunstancias. He sido un personaje de cada de los que anduvo en la película en algún momento de mi vida, y creo que por eso es que ha tocado tantas fibras, porque no es algo como inventado. Por ejemplo, Madre. No, sí, claro. O sea, entiendo esa parte. Pero es que a mí me parece que hay ahí en La ballena una cursilería de nuevo de diseño. Es decir, tocó tantos tópicos como por ejemplo la homosexualidad de Charlie, como si hubiese sido un padecimiento del cual él escapó al divorciarse, el padecimiento de haber sido orillado por de alguna manera, digamos, a vivir una vida escondiendo su homosexualidad, y finalmente se destapa y luego va y se casa con esta persona y su pareja se suicida. Es decir, hay demasiados elementos que me parecen a mí son tópicos tremendamente comunes hoy por hoy. El combatir la obesidad, el combatir el padre ausente, el combatir el divorcio, el combatir pues el fracaso de una pareja con la que estabas enamorado. Todos esos elementos, incluso el combatir la homosexualidad también sigue siendo algo pues en nuestro día. Pero lo que trato de decir es que todo eso me parece una cursilería de diseño, que me parece que llega un momento en el que parece esconder la verdadera trama de la película, en mi opinión, que es justamente la cobardía y la mediocridad de estos personajes. Y es que eso justamente es la vida. Entonces ahí es... No, claro, pero vuelvo al problema. Me parece que es una situación diseñada muy cuidadosamente para que la cursilería funcione. Es decir, ¿tú crees? Creo que sí, porque si tú ves personajes de la vida real en esa situación de Charlie, es difícil empatizar con ellos, es difícil empatizar con una persona en una situación de abandono como la que tenía Charlie, en una situación digamos, es difícil empatizar porque incluso existe esta situación penosa social de la gordofobia, y que suscita muchísimas situaciones que de alguna manera terminan por hacer todavía más grave el padecimiento de estas personas. Pero insisto, el problema social de no ser capaces como sociedad de empatizar con las personas que padecen esta enfermedad, que es la obesidad, hace que en el caso de Charlie resulte paradójico que sea un personaje que haya hecho clic con tantas personas. ¿Me explico? Es decir, es paradójico que en una sociedad donde aparentemente la gordofobia es estructural, hayan logrado diseñar un personaje tan bien hecho, insisto, por toda esta cursilería de diseño, que lograra ser empático y que lograra despertar tantos sentimientos positivos en tanta gente. Por eso creo que no es tan sencillo encontrar un personaje como Charlie en la vida real. Yo los conozco. ¿Sí? Ok. Y muy cercanos. Por eso creo que
insisto, por eso creo que esta parte de tocar fibras, o sea, tiene como un efecto no parcial, es decir, varía de persona en persona. Quizás si esta cuestión de que tú consideres que está muy romantizado al punto en donde te parece que es poco creíble que algo así como Charlie exista en la vida, pues puede ser uno de los casos, pero a mí me parece que es tan real cuando realmente lo quieres ver con el ojo crítico con el que lo estamos viendo. Y me parece que todos estos mecanismos románticos de los que hablas son los mecanismos románticos que toda psicología y todo área de la salud mental intenta hacerte ver, ¿no? O sea, en tu discurso, en tu diálogo para con otro, un experto en el tema, pues lo que estás haciendo o lo que pretendes hacer es que la persona vea su mundo mágico, ¿no? Que vea qué tan real es lo que está padeciendo. Y es que yo creo que sin el romanticismo, sin el factor de romantizar nuestra vida, la vida sería una locura. Claro. O sea, definitivamente sería tal la locura que pues entonces habría suicidios masivos. Y aún y con esto hay mucha inconformidad dentro de la gente. Es decir, aún y con un pensamiento bastante romantizado, sigue habiendo una inconformidad. Pareciera que el romanticismo no soluciona la vida tal y como la vemos, ¿no? Pero puede ser un escape, como en este caso, elemento de director o elemento de vida diaria, pues ha funcionado. Entonces creo que sí hay cosas que uno se detiene a pensar y a rumiar de manera muy particular, porque esto es una cosa que no sé si te pasó a ti, pero por ejemplo, yo vi esta película con otras 2 personas y hablamos prácticamente nada sobre la película. Ese es un efecto que yo pude ver en esta película, a diferencia de otras películas en donde sales y dialogas y dices, oye, ¿ya viste la película? Aquí ha habido muchas reservas. Quizás por las fibras que nos llegó a tocar y de las cuales no queremos simplemente hablar, ¿no? Es decir, no fue así como que, oye, ¿viste esa escena en donde él estaba muy gordo y se levantó y caminó? No hubo, al menos de mi parte, con mis círculos cercanos, no hubo como esa euforia por tratar de desmembrar cosas, sino más bien hubo como mucha introspección. Es que por eso digo que esta lectura, digamos, relativamente sencilla y superficial que podemos hacer y que la película usa, que es la narrativa cursi, que creo que es la forma en la que muchísimas personas entendieron esta película y creo que está diseñada para ser entendida de esa manera y que por eso ganó tantos premios, porque es una película muy cursi, pero que, insisto, la temática con la... O sea, digamos que el lenguaje con el que te cuentan las cosas es tremendamente cursi. Sin embargo, lo que te están contando es, insisto, tremendamente discutible digamos, su calidad moral y su calidad personal y su calidad humana incluso. La historia de todos estos personajes es tremendamente debatible, pero como el lenguaje con el que fue contado, el lenguaje narrativo, el lenguaje de la cinematográfico, todo esto está tan bien elaborado y con un lenguaje tan cursi, meloso hasta cierto punto, tan emocional, pues que todo mundo termina de algún modo interpretando estas emociones y esta melancolía que transmite la película, al punto en el que al final pues todo el mundo sentimos una especie de alivio por la aparente redención del personaje. Pero insisto, si tú haces este tipo de preguntas difíciles y duras a los personajes, pues estas preguntas no pueden ser respondidas porque pues no las pasan, pues de alguna manera. Por eso son personajes, o es una historia tremendamente paradójica en mi opinión, porque aunque la cursilería es el lenguaje, creo que el tema es el fracaso, y eso me parece bastante magistral por parte del director, cómo logró mezclar estos dos elementos, pero, insisto, me parece tremendamente difícil conceder esta lectura tan cursi que se puede hacer inicialmente de la película. Pero, pues, insisto, creo que es una película que es fácil de ver por eso, porque es fácil conectar con todas estas situaciones emocionales con las que se nos están contando, pues, y además de una manera tan bonita. Sí. Pero yo creo que ahí hay una trampa, ¿no? También creo que hay un elemento muy, muy mercadotécnico dentro de esta película, que es precisamente cómo
el director evidencia el tema de los malos hábitos alimenticios. Ujú. Ahora es un poco más fácil que nosotros pues simplemente nos demos cuenta de el índice de, no sé, obesidad en los países y compararlos y entonces pensar que los países están gordos porque su régimen alimenticio... O sea, es mucho más fácil con la globalización que nosotros nos comparemos entre países y podemos ver que la obesidad no es un tema exclusivo de mi vecino, sino de muchas personas y que muchas personas lo padecen. Entonces, ahora con diferentes corrientes, tan diversas corrientes que han existido como el de pronto volverte vegano o de meterte muy de lleno al gimnasio, pareciera que también es una señal de un síntoma que nosotros hemos identificado como sociedad y que estamos intentando combatir, ¿no? El también ir a terapia, normalizar el ir a terapia conjunto con estas otras dos, de comer más saludable, de tener mayor actividad física, de cuidar tu espiritualidad, pues nos habla de precisamente esta evidencia o esta notoriedad que nosotros tenemos para con este síntoma. Que insistimos, la gordura, la obesidad no es el tema central de la vida, no solamente de Charlie, sino de la vida de todas las personas que en algún punto lo padecen o lo han padecido, sino es otra cosa y que de pronto nos negamos a hablarlo con nosotros mismos, pero que hay gente valiente que de pronto lo hace, que es honesto y que quizás pues simplemente decide cambiar cosas para sentir que su libertad puede usarla de otras maneras simplemente, porque pareciera que esto termina siendo así, ¿no? Si mañana morimos, si mañana yo muero, por lo pronto podría decir que la vida es eso, o sea, la vida es como la conjugación de la libertad, decides de qué maneras vivirlas y asumes la consecuencia de haberlas vivido, pero no hay como un hilo negro detrás de ello. Es un poco simple la forma en como uno cotidianamente necesita y pretende vivir una vida relativamente corta. Uh-huh. No sé, yo creo que hemos recorrido bastante bien este asunto de la ballena. Sí, yo creo que lo podemos dejar aquí, ¿no? ¿Quieres que sigamos? Pues ya tenemos ¿cuánto? Llevamos 1 hora de programa. Yo creo que sería bien dejarlo aquí y nos podemos ver este sábado, no sé cómo andes. Sí, entonces igual y puedes hacer la despedida para no contarles nuestra vida aquí. Ok, bueno, pues ya creo que estuvo bastante nutrida la plática respecto a esta película. Deja mucho que seguir contando, pero así como el director lo planteó entre líneas en la película, yo creo que también entre nosotros queda asumida de esa forma como mucha introspección individual, con mucha, pues simplemente muchas caídas de 20 para todos, ¿no? Bueno, para quien lo ha querido ver así, ha sido bastante útil y pues les agradecemos que nos hayan visto, que compartan nuestros videos, que reaccionen ante nuestros videos y esperemos verlos de nuevo. Sí, suscríbanse y síganos en las redes sociales. Ya tenemos Facebook. Ah, sí, ya tenemos Facebook para las tías. Sí. Bueno, pues gracias, Michelle. A y ti. nos veremos pronto. Adiós.